Si hoy sientes que tu familia no es lo que debería ser, si hay silencios que duelen más que las palabras, si hay distancias dentro de tu propia casa que nadie sabe cómo reparar, quédate aquí, porque este mensaje no llega por casualidad. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a preguntarse en silencio cómo algo tan sagrado como la familia pudo volverse un lugar de heridas, de indiferencia o de desconexión. Y sin embargo, hoy, en medio de esa realidad, la palabra nos invita a mirar de frente lo que somos, lo que hemos construido y también lo que aún podemos sanar. Hoy se nos habla de la Sagrada Familia y esa expresión no debería pasar desapercibida. Porque cuando se menciona la familia, muchas personas no sienten consuelo, sino dolor. Es como si se abrieran heridas antiguas, como si se recordaran cosas que no salieron bien, decisiones que se tomaron mal, ausencias que todavía pesan. Y no es casualidad que este mensaje llegue en un día donde también se recuerda a los santos inocentes, un día donde muchos hacen bromas, donde se juega con la verdad, donde se confunde lo serio con lo superficial, porque de alguna manera también hay familias que viven así, como si lo importante fuera solo aparentar, como si lo profundo pudiera ser reemplazado por lo superficial. Hay familias que han logrado construirse con amor, con esfuerzo, con presencia real, padres que han cuidado, hijos que han respondido, relaciones que se han ido fortaleciendo con el tiempo, pero también hay otras realidades que no se pueden ignorar. Familias donde ya no hay conversación, donde la indiferencia se volvió costumbre, donde las personas comparten un techo pero no una vida. Y uno se pregunta, ¿cómo puede llamarse familia un lugar donde ya no se pregunta por el otro, donde el dolor del otro ya no toca el propio corazón, donde cada quien vive como si el resto fuera solo parte del paisaje? Porque una familia no es simplemente un espacio físico compartido, es un lugar donde la vida del otro debería importarme, donde el cansancio del otro debería tocarme, donde la alegría del otro debería alegrarme. Pero cuando eso se pierde, cuando cada quien vive encerrado en su mundo, entonces algo esencial se rompe y no siempre sabemos en qué momento ocurrió. No siempre sabemos qué fue lo que faltó, qué fue lo que no se cuidó, qué fue lo que dejamos pasar sin darnos cuenta. Por eso este día no es solo una celebración, es también una invitación a mirar hacia adentro, porque siempre hay algo que aún se puede hacer, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, aunque sea desde lo pequeño. Y qué hermoso es cuando una familia se reúne para escuchar la palabra de Dios, porque allí no se trata de juzgar, sino de dejarse interpelar. La palabra no viene a condenar, viene a iluminar. Viene a mostrar lo que tal vez ya no vemos en nuestra propia casa, en nuestras relaciones, en nuestros silencios. Y desde esa palabra hoy se nos proponen ideas que no son teóricas, sino profundamente humanas. La primera es sencilla, pero muy exigente. Se nos dice que honremos a nuestros padres, que no los abandonemos mientras viven, que incluso cuando envejecen, cuando se vuelven más frágiles, cuando ya no caminan como antes, aprendamos a tener paciencia y respeto. Porque hay algo profundamente doloroso en una sociedad donde los padres que lo dieron todo terminan olvidados como si su historia ya no importara. Un anciano una vez decía que su mayor dolor no era la enfermedad ni la pobreza, sino el silencio de sus hijos. No era el hambre ni la soledad física, era el hecho de sentir que ya no era recordado, y eso revela algo muy profundo sobre lo que estamos viviendo. A veces creemos que el mayor abandono es el físico, pero el abandono más duro es el del corazón. Y la palabra nos recuerda algo muy claro. Los padres no se abandonan, se cuidan, se acompañan, se respetan,
porque detrás de sus cuerpos cansados hay una historia de entrega, de sacrificio, de amor que muchas veces no fuimos capaces de valorar mientras lo teníamos cerca. Ellos dieron fuerza cuando nosotros no teníamos ninguna. Y ahora que ellos son los frágiles, somos nosotros los llamados a sostenerlos. Pero en medio de todo esto también aparece un conflicto muy actual, un conflicto silencioso dentro de muchas familias. El equilibrio entre el rol de hijo, el rol de esposo, el rol de padre, el rol de madre. A veces no sabemos cómo ubicarnos. Y entonces surgen tensiones, malentendidos, exigencias que desgastan las relaciones. Hay hijos que sienten que deben elegir entre su madre y su pareja. Hay esposas que sienten que compiten con la familia del otro. Hay madres que sienten que pierden a sus hijos cuando éstos forman su propia familia. Y en medio de todo eso, la palabra no viene a destruir vínculos, sino a ordenarlos, porque el amor verdadero no compite, el amor verdadero se organiza con sabiduría. Se trata de aprender a dar a cada relación su lugar, sin abandonar a nadie, pero también sin invadir el espacio del otro. Porque una familia sana no es la que lo mezcla todo, sino la que aprende a respetar los límites del amor. Y quizá aquí empieza una pregunta que todos debemos hacernos en silencio. ¿Qué estoy descuidando en mi forma de amar? ¿A quién estoy dejando fuera sin darme cuenta? ¿En qué momento dejé de ver a quienes tengo cerca? Porque todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo para volver a mirar, para volver a escuchar, para volver a cuidar lo que parecía perdido. Y cuando uno se hace esas preguntas en silencio, empieza algo muy importante dentro del corazón, porque ya no se vive en automático, ya no se ama por costumbre, ya no se convive por obligación, sino que se empieza a mirar la vida con más conciencia. Y eso, aunque a veces duele, también es el inicio de una sanación profunda. Porque muchas familias no se rompen de un día para otro. Se van desgastando en lo pequeño, en lo que no se dijo, en lo que no se agradeció, en lo que se dio por hecho. Y un día, cuando uno quiere reaccionar, ya hay distancia, ya hay frialdad, ya hay silencios largos que nadie sabe cómo romper. Pero incluso ahí, incluso en ese punto, la palabra de Dios no se detiene, no se queda en el diagnóstico, sino que abre un camino nuevo. Y por eso aparece una segunda enseñanza que hoy nos toca profundamente. Se nos dice que somos elegidos de Dios, santos y amados. Y esto no es una frase bonita para escuchar, es una identidad para recordar cuando uno ya no sabe quién es dentro de sus relaciones, cuando uno se ha cansado de dar, de intentar, de insistir y siente que nada cambia. Porque muchas veces en la familia uno termina herido, termina cansado, termina confundido y en ese estado uno empieza a reaccionar desde el dolor, no desde el amor. Empieza a responder desde la herida, no desde la paz. Pero la palabra nos devuelve a lo esencial. Antes de ser padres, hijos, esposos o esposas, somos amados, somos elegidos, somos sostenidos por Dios. Y cuando uno recuerda eso, algo cambia dentro, porque ya no necesito demostrar tanto, ya no necesito ganar todas las discusiones, ya no necesito tener siempre la razón. Empiezo a entender que el amor no es un campo de batalla, sino un espacio de construcción lenta, paciente, muchas veces silenciosa. La palabra nos dice que nos vistamos de misericordia entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto no es teoría espiritual, es medicina para relaciones rotas. Porque muchas veces lo que más necesita una familia no es tener más cosas, sino tener más paciencia. No es hablar más fuerte, sino hablar con más dulzura. No es imponer más,
sino comprender más. Y sin embargo, qué difícil se vuelve esto en lo cotidiano. Porque es más fácil exigir que comprender, es más fácil señalar que acompañar, es más fácil alejarse que quedarse cuando algo incomoda. Pero la palabra insiste, porque sabe que sin estas actitudes el amor se enfría, se endurece, se vuelve rutina sin vida. Y hay una frase que toca profundamente el corazón: soportaos y perdonaos mutuamente. Porque en la familia real también hay fallos, también hay errores, también hay palabras que hieren, pero el amor verdadero no es el que nunca se equivoca, sino el que sabe perdonar, el que no se queda atrapado en el pasado, el que no convierte cada error en una sentencia eterna. Perdonar no significa olvidar todo de inmediato, pero sí significa decidir no destruir al otro por lo que hizo. Significa permitir que la relación tenga una nueva oportunidad, aunque sea lenta, aunque sea imperfecta. Y esto en el contexto familiar es vital, porque sin perdón la convivencia se convierte en carga, en tensión, en desgaste continuo. Y la palabra incluso va más allá y nos dice algo que a veces olvidamos. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Porque puedes tener respeto, puedes tener normas, puedes tener responsabilidades, pero si no hay amor, todo se vuelve frío. El amor es lo que sostiene lo que la razón no puede sostener por sí sola. Y ese amor no es solo emoción, es decisión diaria. Es elegir escuchar cuando cuesta. Es elegir acompañar cuando no apetece. Es elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Es elegir no herir cuando uno podría hacerlo. Es elegir cuidar incluso cuando uno no recibe lo mismo a cambio. Y en este punto uno empieza a entender que la familia no es un lugar perfecto, sino un lugar en construcción. Un espacio donde todos están aprendiendo, donde todos están creciendo, donde todos están siendo transformados poco a poco. Pero para que eso ocurra, hay algo esencial que no se puede perder: la capacidad de volver a empezar. Porque muchas familias se quedan atrapadas en el pasado, en lo que ya pasó, en lo que no se resolvió, en lo que se dijo o no se dijo, y eso impide avanzar. Y la palabra de Dios constantemente nos invita a algo distinto, a renovar el corazón. Porque Dios no trabaja con corazones cerrados, trabaja con corazones disponibles. Y a veces lo único que se necesita para comenzar de nuevo es una decisión interior. Dejar de alimentar el orgullo, dejar de alimentar el resentimiento, dejar de alimentar la distancia. Y esto no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos desde otro lugar, desde la humildad, desde la conciencia de que también yo necesito cambiar, también yo necesito aprender, también yo necesito ser sanado. Y cuando uno entra en esa dinámica, deja de ver al otro como enemigo y empieza a verlo como hermano, como esposo, como hijo, como padre, como alguien que también está luchando con sus propias cargas. Y ahí lentamente empieza a aparecer algo nuevo, no de inmediato, no de forma perfecta, pero sí real. Empieza a aparecer la posibilidad de reconstruir lo que parecía perdido. Porque cuando el amor se mezcla con la humildad, incluso lo que estaba roto puede comenzar a sanar. Y esta es la invitación de este momento: no rendirse en el amor, no cerrar el corazón demasiado pronto, no asumir que ya no hay nada que hacer. Porque mientras haya vida, mientras haya voluntad, mientras haya fe, siempre hay un camino posible de reconciliación, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque cueste. Y tal vez hoy el primer paso no es cambiar todo, sino cambiar algo dentro de uno mismo.
Tal vez es decidir hablar con más calma. Tal vez es decidir escuchar un poco más. Tal vez es decidir dejar pasar algo que antes habría generado conflicto. Tal vez es simplemente decidir amar de nuevo desde otro lugar, porque al final la familia no se sostiene por la perfección, se sostiene por el amor perseverante de personas imperfectas que siguen intentando. Y cuando uno empieza a entender que la familia no se sostiene por la perfección, sino por la perseverancia del amor, entonces también empieza a comprender algo más profundo. Que muchas de las batallas dentro del hogar no son contra el otro, sino contra el propio orgullo, contra la propia herida, contra la propia necesidad de tener siempre la razón. Y es ahí donde la palabra de Dios nos lleva a una tercera enseñanza que no es menor, porque nos saca del ruido exterior y nos mete en el silencio donde Dios habla de verdad. El texto nos dice que cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo algo muy concreto: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Este detalle, que parece simple, es profundamente revelador, porque el mensaje de Dios no llega en medio del ruido, no llega cuando todo el mundo opina, no llega cuando todo está saturado de voces, llega cuando hay silencio, cuando los magos se van, cuando las opiniones se callan, cuando el escenario se vacía. Y esto también tiene mucho que decirnos hoy. Porque muchas familias no logran escuchar a Dios no porque Dios no hable, sino porque hay demasiado ruido dentro de la casa. Demasiadas opiniones, demasiadas tensiones, demasiadas voces internas que no dejan espacio para el discernimiento. Y entonces la palabra nos enseña algo esencial. Hay momentos en los que es necesario volver a la intimidad, volver a lo sencillo, volver a lo esencial, porque solo en la calma del corazón se puede reconocer la voz de Dios. José no recibe el mensaje en medio de la multitud, lo recibe en la intimidad del sueño. Y eso nos muestra que hay decisiones importantes que no se toman bien en medio del caos, sino en el silencio, en la oración, en el recogimiento. Y esto también aplica a la vida familiar. Porque muchas veces queremos resolverlo todo hablando más, discutiendo más, opinando más, pero hay situaciones que solo se iluminan cuando dejamos de hablar tanto y empezamos a escuchar más profundamente. Escuchar al otro, sí, pero también escuchar a Dios. Escuchar lo que el corazón realmente necesita, no solo lo que la emoción está gritando en el momento. Y el ángel le dice a José: levántate. Esa palabra es clave porque no es solo una instrucción física, es una invitación interior. Levantarse es salir del miedo, salir de la parálisis, salir de la confusión. Es tomar una decisión en medio de la incertidumbre. Porque la vida familiar muchas veces exige eso. Levantarse cuando uno está cansado emocionalmente. Levantarse cuando uno ya no quiere intentar más. Levantarse cuando el corazón dice no puedo más, pero la fe susurra inténtalo una vez más. Y luego le dice toma al niño y a su madre. Es decir, cuida lo que es valioso, protege lo que es sagrado. No abandones lo esencial por miedo, por presión o por confusión, porque en medio de todas las dificultades hay algo que no puede perderse, lo que realmente importa. Y en la familia lo que realmente importa no son las discusiones, no son los desacuerdos, no son los errores. Lo que importa es el vínculo, la vida compartida, la historia que se ha construido juntos. Pero el mensaje no termina ahí. Le dice, huye a Egipto. Y aquí aparece algo que muchas veces no queremos aceptar. Que hay momentos en la vida en los que hay que moverse, cambiar, salir de lugares donde ya no hay seguridad emocional, donde hay amenaza, donde hay peligro para lo que es más valioso.
Y esto no siempre se entiende literalmente, pero sí interiormente, porque hay situaciones familiares que requieren cambios de dinámica, cambios de actitud, cambios de forma de comunicarse, cambios de hábitos que están destruyendo la paz. A veces huir a Egipto significa alejarse del orgullo, a veces significa alejarse del grito, a veces significa alejarse de la indiferencia, a veces significa alejarse de la costumbre de herir sin pensar. Y uno se da cuenta de que Dios no siempre calma la tormenta afuera, pero sí te da instrucciones para atravesarla sin perder lo esencial dentro de ti. Y en medio de todo esto aparece una verdad muy importante. Dios habla, pero hay que aprender a escuchar. Y escuchar requiere silencio, requiere humildad, requiere disponibilidad interior, porque muchas veces no es que Dios no esté guiando, es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos para notar la guía. Y aquí la familia vuelve a aparecer como ese lugar donde se aprende a escuchar de nuevo, a escuchar sin interrumpir, a escuchar sin reaccionar de inmediato, a escuchar sin convertir cada conversación en una batalla. Y esto parece sencillo, pero no lo es. Porque escuchar de verdad implica dejar espacio al otro, implica reconocer que no todo lo que yo pienso es absoluto, implica aceptar que el otro también tiene una mirada, una historia, una carga. Y cuando eso ocurre, cuando el silencio empieza a tener lugar en la vida familiar, entonces empieza a nacer algo distinto. No de golpe, no sin dificultad, pero sí real, la posibilidad de entenderse mejor. Porque el problema no siempre es la falta de amor, muchas veces es la falta de escucha. Y donde no hay escucha, el amor se desgasta. Pero donde el amor aprende a escuchar, incluso lo roto puede comenzar a reconstruirse. Y así como José escucha en silencio, así también nosotros estamos llamados a escuchar en medio de nuestras propias confusiones, a no tomar decisiones solo desde la reacción, sino desde el discernimiento. Porque no todo lo que sentimos en el momento es verdad eterna. A veces es solo emoción, a veces es solo cansancio, a veces es solo dolor acumulado. Y si actuamos desde ahí sin discernir, podemos dañar lo que más amamos. Por eso este pasaje no solo habla de obediencia, habla de madurez interior, de aprender a moverse cuando Dios lo indica, no cuando el impulso emocional lo exige. Y tal vez hoy esa es la invitación más profunda, aprender a detenerse, a escuchar, a discernir antes de reaccionar. Porque muchas heridas en la familia no vienen por falta de amor, sino por decisiones tomadas demasiado rápido, sin silencio, sin Dios, sin paz. Y cuando uno empieza a comprender la importancia de ese silencio interior, de esa pausa donde Dios puede hablar sin competir con el ruido del corazón, entonces también empieza a ver la vida de otra manera. Ya no como una serie de reacciones impulsivas, sino como un camino donde cada decisión tiene un peso, donde cada palabra construye o destruye, donde cada gesto puede acercar o alejar. Y en ese camino aparece una verdad que no siempre es cómoda, pero sí necesaria. Muchas veces el problema no es que no sepamos qué hacer, sino que no estamos dispuestos a callar lo suficiente para escucharlo. Porque Dios sigue hablando, pero nosotros seguimos corriendo. Dios sigue guiando, pero nosotros seguimos reaccionando. Dios sigue esperando, pero nosotros seguimos llenos de ansiedad por resolver todo a nuestra manera. Y en medio de todo esto, la vida familiar se convierte en el lugar donde más se evidencia esa tensión, porque es allí, en lo cotidiano, en lo pequeño, donde más cuesta callar, donde más cuesta esperar, donde más cuesta no responder desde la herida. Y sin embargo, es también allí donde Dios más trabaja. No en los grandes momentos ideales,
sino en la rutina, en la convivencia diaria, en los detalles que parecen insignificantes pero que van moldeando el corazón. Por eso la palabra insiste tanto en algo que parece simple, pero que en realidad es profundamente transformador: vestirse de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia. Porque esas no son virtudes abstractas, son decisiones concretas que se toman en medio del conflicto, en medio del cansancio, en medio del desgaste. Es fácil hablar de amor cuando todo está bien. Lo difícil es amar cuando el otro no responde como esperas. Lo difícil es mantener la calma cuando te sientes incomprendido. Lo difícil es seguir siendo amable cuando te han herido. Y es ahí donde se prueba el amor verdadero. No en la teoría, sino en la vida real. No en los discursos, sino en las conversaciones difíciles. No en los ideales, sino en la convivencia diaria. Y la palabra nos recuerda algo que muchas veces olvidamos: soportaos y perdonaos mutuamente. No porque el otro siempre tenga razón, no porque el dolor no importe, sino porque sin perdón la vida se vuelve inhabitable. El perdón no borra el pasado, pero le quita el poder de destruir el presente. El perdón no niega lo que pasó, pero impide que lo que pasó siga gobernando lo que viene. Y en la familia esto es vital, porque sin perdón cada error se convierte en una pared, cada herida en una distancia, cada conflicto en una ruptura silenciosa. Pero cuando el perdón entra, algo cambia, no de inmediato, no mágicamente, pero sí profundamente. Se abre un espacio donde la relación puede respirar de nuevo, donde la conversación puede volver a intentarse, donde el corazón puede empezar a suavizarse. Y en medio de todo esto aparece una frase que sostiene todo lo demás. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Porque al final no se trata solo de sobrevivir en la familia, sino de aprender a habitarla con amor. Un amor que no es perfecto, pero sí perseverante. Un amor que no siempre entiende, pero que decide quedarse. Un amor que no siempre siente, pero que elige cuidar. Y ese tipo de amor no nace de la emoción, nace de una decisión profunda que se renueva cada día. Una decisión que dice: voy a seguir intentándolo, aunque me cueste, aunque no vea resultados inmediatos, aunque a veces me sienta solo en el proceso. Y cuando ese amor empieza a vivirse así, incluso las relaciones más tensas comienzan a transformarse lentamente. No porque todo se resuelva de golpe, sino porque el corazón cambia de dirección. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas familias no necesitan cambios radicales inmediatos, necesitan pequeños actos constantes de amor, una palabra más suave, una respuesta menos agresiva, una escucha más paciente, un silencio antes de reaccionar, porque la transformación profunda casi nunca es ruidosa. Es silenciosa, progresiva, casi invisible al principio, pero real. Y uno se da cuenta de que muchas heridas familiares no se sanan con grandes discursos, sino con pequeños gestos repetidos en el tiempo, con alguien que decide no rendirse, con alguien que decide empezar de nuevo, incluso cuando el otro todavía no lo hace. Y en ese proceso uno empieza a comprender algo que cambia la perspectiva completamente, que no siempre puedo controlar lo que el otro hace, pero sí puedo decidir cómo respondo yo. Y esa libertad interior es el primer paso hacia la sanación. Porque mientras uno vive reaccionando, está atado al comportamiento del otro. Pero cuando uno empieza a responder desde la paz, desde la conciencia, desde la fe, entonces algo se libera por dentro.
Y eso es lo que Dios busca también en la familia. No perfección inmediata, sino corazones disponibles para ser transformados. Corazones que dejan de justificarse tanto y empiezan a abrirse más. Corazones que dejan de exigir tanto y empiezan a comprender más. Corazones que dejan de huir y empiezan a permanecer, y en ese permanecer poco a poco la gracia empieza a hacer su obra, porque Dios no solo actúa en los momentos extraordinarios, también actúa en la constancia silenciosa de quienes deciden amar un día más, perdonar un día más, intentar un día más. Y quizá hoy ese es el llamado más concreto. No rendirse en el bien, no rendirse en el amor, no rendirse en la familia, aunque cueste, aunque duela, aunque no se vea todavía el fruto, porque lo que hoy parece pequeño, con el tiempo puede convertirse en el inicio de una sanación profunda que nadie esperaba, pero que Dios ya estaba preparando.